buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente y bienvenidos a este devocional. Hoy nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, concretamente al capítulo 12, los versículos 20 y 21. La palabra del Señor nos dice así: Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Prácticamente el apóstol Pablo dedica 2 capítulos, el 12 y el 13, a lo que llamamos los deberes cristianos. Por supuesto, como cristianos tenemos muchísimos privilegios, pero también tenemos muchísimas responsabilidades, obligaciones, deberes que tenemos que cumplir. Por lo tanto, el capítulo 12 empieza dándonos el primer paso fundamental para poder poner en práctica todo lo que a continuación, tanto en el capítulo 12 como 13 de Romanos, el Señor nos va a pedir. Y es presentar nuestra vida como si fuera una especie de sacrificio vivo a nuestro Dios. Durante siglos, los judíos presentaban sacrificios de animales, y esos animales tenían que ser sacrificados sobre un altar. Pero ahora Pablo dice que es nuestra vida la que tiene que ser puesta sobre el altar de Dios. Y entonces el Señor va a poder comenzar a transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, y nos va a capacitar para que podamos poner en práctica todos y cada uno de los deberes, de las obligaciones, de las responsabilidades que vamos a encontrar a lo largo de todo este maravilloso capítulo y también del capítulo 13. La carta del apóstol Pablo a los Romanos es una carta realmente extraordinaria. Pablo habla de los dones del Espíritu Santo. Nos da una pequeña lista, precisamente en el capítulo 12, de algunos dones para que los conozcamos y para que le pidamos al Señor ser utilizados en estos dones del Espíritu, que juntamente con 1 Corintios capítulo 12 forman, digamos, una hermosa y preciosa lista de todas las herramientas, si me permiten la palabra, que tenemos a nuestro alcance para poder vivir vidas cristianas victoriosas y para poder servir a los demás. Pablo, por ejemplo, menciona el don de presidir, de organizar, el don que algunas personas tienen de repartir, de ser solidarios, de apoyar la obra del Señor con generosidad. Nos habla del don de la profecía, nos habla del don de misericordia, de exhortación, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de los cristianos tenemos como mínimo uno de estos dones. Lo importante es reconocer cuál es nuestro don y ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, para que de esa manera todos seamos edificados y todos podamos aportar nuestro granito de arena. Ahora bien, los versículos que yo les he leído en esta mañana hablan acerca de nuestro comportamiento hacia los inconversos. Habla acerca de cómo tenemos que tratar a aquellas personas que se meten con nosotros, que nos critican, que nos persiguen, en otras palabras, que son enemigos del cristianismo, enemigos del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que no tenemos que tratarlos ni hablarles con palabras de odio, sino más bien todo lo contrario. Tenemos que orar por ellos para que el Señor toque sus corazones y se conviertan, como lo hizo en una ocasión con nosotros. Dice la Biblia que si tienen hambre y tenemos la oportunidad de poder darles de comer, que lo hagamos. Si tienen sed y podemos darle de beber agua, tenemos que hacerlo. Y dice que de esta forma damos un testimonio, y la frase que emplea el apóstol Pablo es: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Habían vendedores de ascuas de fuego, que las llevaban en cestas en sus cabezas y se ponían en las calles, en las plazas públicas, y le vendían a la gente brasas para poder cocinar, para poder hacer sus comidas. En otras palabras, nosotros no tenemos que desperdiciar ninguna oportunidad para hacer el bien. Tenemos que aprovechar más bien toda oportunidad que se nos presente para dar testimonio al mundo de nuestra fe, de nuestro amor a Dios y también, por lo tanto, de nuestro amor al prójimo. De hecho, la Biblia dice que toda la ley y los profetas se cumplen en amarás a Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros fuésemos capaces de poner simplemente estos dos mandamientos en práctica todos los días de nuestra vida, estaríamos cumpliendo con el corazón de la Biblia. Estaríamos agradando a Dios en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestro comportamiento, y la gente vería que verdaderamente hemos cambiado. Lo que es una incoherencia es decir que amamos a Dios y aborrecer al prójimo. De hecho, la Biblia dice que si alguien se atreve a decir que ama a Dios y aborrece, odia y desprecia a su prójimo y a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo podemos atrevernos a decir que amamos a un Dios invisible, un Dios que no vemos, y aborrecemos al hermano que podemos ver? Hay una relación vertical que tenemos que mantener cada día con nuestro Dios, y hay una relación horizontal tremendamente importante, que es la relación, el contacto con nuestro prójimo. Y es ahí donde tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Vivirla en una iglesia, vivirla en nuestra casa, en principio no cuesta nada. Pero es con el contacto diario con inconversos, con incrédulos, con gente que se burla, con gente que no está de acuerdo con lo que creemos, etcétera, etcétera, donde tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan cada día para dar testimonio al mundo de que hemos cambiado, de que hemos pasado de muerte a vida, que somos capaces de amar cuando antes odiábamos, que somos capaces de ayudar cuando a lo mejor antes nuestro corazón estaba cerrado y éramos tal vez egoístas. En otras palabras, lo que el Señor nos pide es exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo hizo en su trato con sus enemigos. Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, a punto de morir, incluso le rogó al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca permitas que nadie te robe la paz y el gozo de tu corazón. Como alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que aniden en nuestras cabezas. Por consiguiente, te pueden criticar, te pueden perseguir, se pueden burlar de tu fe, se pueden meter con tu Dios, pueden despreciar la palabra del Señor, la Biblia, pero eso a nosotros no nos tiene que perturbar hasta el punto que nos amarguemos y estemos todo el día tristes y preocupados, porque ese es el momento para demostrar en quién hemos creído. Hermanos queridos, no a todo el mundo le vamos a caer bien. Hermanos queridos, no a todo el mundo le va a gustar el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te vas a encontrar todo tipo de reacciones, todo tipo de personas. Pero a cada una de ellas el Señor nos dice que hay que amarlas. Algunos me dirán, pero pastor, es que cuesta mucho poner esto en práctica. Claro, es que lo que vale cuesta. Pero no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, porque sería imposible llevar a la práctica estas exigencias del Evangelio. Lo hacemos en el nombre de Cristo, con su ayuda, con la capacitación espiritual que Él nos ha dado, porque la vida cristiana, como he dicho más de una ocasión, no se puede vivir, digamos, en la fuerza de voluntad, porque nuestra fuerza de voluntad es tremendamente limitada, pero en Cristo tenemos toda la capacitación, en Cristo tenemos toda la fortaleza necesaria para poder mantenernos firmes y poder demostrarle al mundo que nuestra fe es una fe auténtica y que no solamente creemos en un montón de cosas, digamos, de una forma teórica, sino que a la hora de la verdad somos capaces de demostrar con nuestro testimonio que Cristo ha cambiado y transformado nuestras vidas. Yo les animaría a que hoy lean todo el capítulo 12 y 13 de la carta de Pablo a los Romanos y nos preguntáramos honestamente, ¿cuáles de estas exigencias o deberes cristianos estoy poniendo en práctica en mi vida y cuáles no los estoy poniendo en práctica? Hagamos una pequeña lista y pidámosle al Señor que nos fortalezca y que nos ayude para que podamos cumplir con todos y cada uno de estos deberes. Y si el Señor nos pide que estemos siempre gozosos, si el Señor nos pide que amemos al enemigo, si el Señor nos pide que estemos unánimes entre vosotros, si el Señor nos pide que nuestro amor sea sin fingimiento, es porque Él sabe
que si nos esforzamos y le pedimos su ayuda, vamos a poner en práctica todo lo que Él nos pide. El Señor nunca nos va a pedir algo que no podemos hacer, por supuesto, con su ayuda y con su fortaleza. Así que hoy vamos a hacer nuestra parte, porque encontramos en la Biblia todo lo que el Señor tenía que hacer y lo hizo perfectamente. La obra de Cristo es perfecta, no le falta ni le sobra nada, pero ahora nos corresponde a ti y a mí poner en práctica los deberes, las exigencias, nuestras obligaciones, para que de esa manera no solamente agrademos a Dios con nuestra conducta, con nuestro vocabulario, con nuestro testimonio, sino que también podamos hablarle a otras personas, testificarle a los inconversos, que en Cristo Jesús se puede cambiar, se puede no solamente cambiar, sino superar todas aquellas cosas que nos controlaron y nos dominaron durante años y que ahora somos libres en el nombre de Jesús para poder vivir vidas cristianas victoriosas sin depender de nada ni de nadie. Presentamos en oración, como siempre, mis queridos hermanos, este día y nuestras vidas al Señor, pidiendo su respaldo, su ayuda, y recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oramos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, en esta mañana, por este maravilloso privilegio que nos das una vez más de levantarnos y tener ya tu palabra delante de nosotros, indicándonos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir delante de los hombres y delante de ti. Fortalece nuestra fe, ayúdanos a mantenernos hoy firmes en tu palabra y a dar testimonio, aprovechando toda oportunidad, aprovechando toda ocasión que se nos presente para demostrarle al mundo que Cristo ha cambiado nuestras vidas y que ahora vive en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, por la victoria y por la libertad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Pongan su vida siempre en las manos del Señor. Déjense transformar, cambiar y moldear por el Señor y van a notar cómo cada día el Señor te bendice, te fortalece y te usa, que es, en resumidas cuentas, lo que todos anhelamos. Que Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana en el siguiente devocional. Bendiciones.